sos trabajador de Liga. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo vivís ahí, digamos, en el seno del hospital que siempre ha sido noticia por su situación de crisis, digamos? Y un poco decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como marplatenses desde el municipio de General Pueyrredón? Sí, el tema de la salud es clave. Primero, porque estamos hablando, porque todo tiene que ver con todo, digo, en una ciudad donde está dentro de las dos con mayor desocupación de la Argentina, donde si tomás el índice encima de la juventud asciende a casi 17%, ni hablar si tomás el índice de las mujeres hasta 29 años, que es casi de un 27%, lo que marca el INDEC. Después la realidad es mucho más dura. Claro. En ese marco estamos diciendo que todo ese sector, más el trabajo en negro, que es más de un tercio, no tiene obra social, o sea, depende de la salud pública. Ahora, el problema primero que hay que decir que el plan integral de salud del municipio que plantearon Arroyo cuando asumió y el secretario Blanco es un fracaso total. Primero porque hay 32 salitas en Mar del Plata, de las cuales fue noticia en los últimos días por las declaraciones de Blanco que fueron realmente bochornosas, en las cuales decía no va a haber guardias en todas, simplemente guardia en 5 de las 32 salitas. Claro. Diciendo ¿qué pretenden los vecinos? Que vayan caminando 3, 4 cuadras, ¿y por qué no? Digo, si están dadas las garantías para poder hacerlo. El tema es que obviamente hay que tocar otros intereses. Después plantean esta cuestión de, bueno, pero no se puede garantizar médicos en toda la salita. Claro, si vos a una persona que se profesionalizó, que estudió, que hizo posgrado y que invirtió un montón de su vida para poder ser médico y le pagás miseria, y obvio va a migrar al sector privado, porque pagan el doble, pagan el triple, al mismo tiempo el Estado subvenciona clínicas privadas y no aporta para los lugares públicos. Entonces, bueno, todo eso hace que hoy estos 32 centros de atención esencial de la salud en Mar del Plata o en General Pueyrredón no funcione y deriven en el hospital público, y después obvio es imposible que no se colapse el hospital público. Claro. Si tenés que atender una región sanitaria que tiene 13 distritos. Proponemos que haya un plan de emergencia sanitaria, pero que se financie con impuestos a los grandes empresarios. Vos generás ese impuesto, ¿no? ¿Cómo lo distribuís? Digamos, ¿qué políticas públicas crees que sean necesarias para reconstruir o construir el sistema productivo local y también, digamos, generar puestos de trabajo que encima sean dignos, ¿no? Respetando los derechos y demás, ¿no? Es que este problema más grave de Mar del Plata es el tema del trabajo. Por eso decía, no pierden todos, porque cuando vos haces un análisis, al mismo tiempo que ves que te ponen preventivos de crisis, que son excusas, en realidad cuando dejan de ganar un poquito y les conviene un negocio afuera se lo llevan. Hoy recién nombraban a la Boston, que aprovecho y les mando un saludo enorme. Y me parece a mí que el tema es preocupante, porque al mismo tiempo que la gente no encuentra trabajo en Mar del Plata, ni hablar los jóvenes, que estamos hablando de un futuro para el país, estamos hipotecando el futuro de los pibes y de las pibas. Entonces, me parece que cuando vos ves un informe, por ejemplo, las terminales portuarias, que empresas como Cabrales siguen exportando cada vez más, que empresas del puerto como Balastro, bueno, todas las empresas, te puedo nombrar un montón, siguen exportando, y al mismo tiempo dicen que hay crisis y tenés cooperativas tuyas en el puerto, el pescado se procesa en el mar y se va todo afuera. Bueno, ahora va a ser peor con esta cuestión del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, porque eso es lamentable, porque ahora imagínate un puerto que anda diciendo que va a ser mejor. Mentira, o vos pones a competir sin ningún tipo de aranceles a la mano de obra argentina con la mano de obra europea, y si allá es más barato producir un producto, importarlo, listo, olvídate. Acá, desindustrialización, el pescado se lo van a llevar directamente afuera y lo van a procesar allá, que la mano de obra es más barata. Bueno, entonces me parece que todas esas situaciones tienen que ver con que todos los que están hoy planteando una alternativa la están planteando del lado de los empresarios, del lado de los que más tienen, y no del lado de los trabajadores. Entonces parece que por ese lado nosotros decimos, bueno, primero impuesto progresivo a los grandes empresarios, construyamos un plan integral de obras públicas, que al mismo tiempo ataque un poco todo, es decir, solucionar el problema de infraestructura en los barrios y generar trabajo en blanco, como debe ser, y atacás el desempleo de esa manera, y al mismo tiempo solucionás que familias que viven alejadas de los barrios más conocidos de Mar del Plata, en el sur o en el norte, que no tienen agua potable. El principal, creo que ejemplo de lo que vos decís es Anela, en la metalúrgica que termina cerrando en Mar del Plata para traer productos de afuera, ¿no? En ese caso, digamos, son los trabajadores que reemplazan, digamos, manufacturación exportadora para traerla y así dejar a los trabajadores, digamos, con el índice en Mar del Plata más alto en todo el país. Es así, al mismo tiempo, bueno, estaba todo el problema de Escabe, está el problema de la campañola que había dejado de producir de diciembre. Con este acuerdo va a ser peor, porque termina siendo más barato, y si algún producto es más barato hasta con el flete incluido, bueno, listo, ¿para qué lo vas a producir en Argentina? Entonces esto no va a traer ni más empleo, ni mejor empleo, ni mayor industrialización a nuestro país, ni hablar a Mar del Plata, sino es un acuerdo donde se van a beneficiar los grandes empresarios y los que exportarán en el aro, que se vienen beneficiando con este gobierno desde que asumió. Con la quita de retenciones, con la especulación financiera. Entonces es preocupante la cuestión de Mar del Plata, y los índices hablan por sí solos. Digo, la realidad es más cruda que los índices. Por eso, y sobre todo la juventud. Hoy recién hablamos también de los pibes y las pibas.
uno ve todo el tiempo que ahora se pasan consiguiendo el laburo que pueden conseguir, que es a través de los delivery. Bueno, menos del 14% de los trabajadores de delivery está registrado. No reconocen la relación de dependencia en las empresas, no tienen seguro, no tienen RT. Mi compañero acá, Facundo Becali, que además es encabeza la lista de consejeros escolares, trabajó un tiempo también para poder sostenerse a través de esos delivery de estas empresas. La precarización globales. Laboral. Es terrible la precarización laboral que hay en Mar del Plata, y bueno, para mí es uno de los temas más preocupantes y que hay que atacar, pero bueno, en esta cuestión decimos, bueno, algunos ganan, otros pierden, bueno, hay que empezar a tocar el bolsillo a ellos que siempre ganaron, y no más a los trabajadores, a los sectores populares que venimos pagando la crisis en crisis de hace décadas ya en nuestro país y en Mar del Plata. ¿Qué debería hacer el Estado para fomentar otro tipo de organización que no es la que ya establecida, que vos claramente la pusiste en la mesa? Digamos, esto no funciona así, dijiste. Bueno, ahora, ¿crees que hay otra forma desde el Estado de poder organizar a los sectores populares? Sí, la estatización bajo control de los trabajadores. Es también lo que venimos planteando, por ejemplo, sin ir más lejos, con la empresa de transportes, que es un monopolio, funciona en Mar del Plata, que hace lo que quiere sin ningún tipo de contrato ni regulación. Cuando la empresa de transporte hace un paro para conseguir el aumento de boleto, no dura ni 4 horas el paro y ya tiene el aumento. Bueno, nosotros planteamos la estatización de los servicios públicos bajo control de los trabajadores y que se retrotraigan las tarifas hacia los precios anteriores, porque no puede ser que en este marco de crisis y sin trabajo tengamos que costear un boleto que encima ahora está en 18 pero lo quieren llevar a 28, ya fueron claros y van a ir en ese camino. Entonces nosotros planteamos el gobierno a los trabajadores y que sean los trabajadores los que decidan de manera conjunta cómo salir adelante en esta situación de crisis que realmente es dura y que se viene peor, porque se vienen los pagos de la deuda, por eso nosotros también estamos planteando la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda externa, porque incluso pagar la deuda, seguir con el FMI implica más reforma laboral, más reforma previsional, más reforma fiscal, y implica que la paguen los trabajadores, las mujeres, la juventud. Hay una cuestión en Mar del Plata bastante grave con el tema de la violencia de género, el vaciamiento de la Dirección de Políticas de Género, las decisiones políticas que toma el actual intendente. ¿Cómo el Nuevo Más, como vos, como precandidato a intendente, te posicionás ante estas cuestiones? Bien, primero también quiero empezar planteando esta cuestión de que somos la única lista que a nivel nacional lleva a una mujer como precandidata a presidente, que nos parece que es importante. Manuela Castañeira, porque, o sea, nosotros no podemos plantear una elección y plantear los problemas más graves del país dándole la espalda a la sociedad. Me parece que la candidatura de Manuela justamente refleja eso. El resto de los partidos termina dando la espalda a la sociedad con las listas que están planteando, donde son todos hombres los que encabezan. Bueno, nosotros tenemos el orgullo de que además Manuela es una referente del movimiento de mujeres, viene peleando desde el 2011 por el derecho al aborto, así que también es un orgullo poder presentar esta lista. Por eso decimos que no es solamente un eslogan cuando decimos trabajadores, mujeres y juventud, es una lista compuesta por todos esos sectores, y eso también nos pone también muy, muy contentos. Y en ese marco, bueno, acá en Mar del Plata es sabido la política de Arroyo que desmanteló directamente la Dirección Provincial de Género, por eso nosotros planteamos también en nuestras propuestas a través de nuestra precandidata a concejal Laura Gómez, es generar un presupuesto también financiado con los impuestos de los grandes empresarios para generar políticas públicas reales que combatan la violencia que sufren las mujeres, pelear por el aborto seguro, legal y gratuito en los hospitales públicos, pelear por ese presupuesto que tengan refugio para las víctimas, porque no puede ser que recién hablan un poco de cómo es la situación de la mujer cuando denuncia. Bueno, después vuelve a la casa y termina siendo violentado otra vez por su golpeador, y tampoco se puede ir porque no tiene cómo sustentar su vida. Bueno, entonces necesitas ayuda económica, necesitas refugio, y también necesitas que se le pague por el mismo trabajo igual salario. Porque la brecha salarial. La brecha salarial es mentira, y no es mentira. Sumo un dato a lo que decís, el último informe de Mar del Plata habla de un 26,6% de precarización laboral para los hombres, y para las mujeres un 37,7%. Sí, por eso decía también... La brecha salarial. Obvio, eso es clarísimo, y por eso decía cuando empezaba la nota también, que si uno toma la franja de mujeres hasta 29 años, el índice de ocupación es altísimo. Es más del 27%, y esos son los números que están registrados. Entonces me parece que, bueno, hay un Estado que se ha olvidado de cierto sector, y hoy ese sector se empieza a expresar, y también creemos que la forma es esa. Digo, por eso hablaba hoy de tomar la rienda de la política en las manos, y creo que el movimiento de mujeres, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, lo viene demostrando. El tema del aborto para nosotros es de agenda nacional inmediata, y es una de las principales consignas que nosotros estamos levantando, y lo hacemos de manera abierta en todos los medios, porque creemos que es necesario, porque no es solamente la cuestión del aborto. O sea, el movimiento de mujeres en Argentina viene planteando todo un modelo de sociedad totalmente diferente, como también sectores de la juventud, de pelear contra este sistema capitalista, patriarcal, machista. Entonces me parece que es fundamental dar la pelea por el aborto, y es fundamental poner la agenda de las cuestiones de género en la mesa, también la implementación de la educación sexual integral con perspectiva de género. Son todas que venimos levantando, no solo en esta elección, sino la venimos levantando desde el 2011, y lo vamos a ir levantando porque es una de nuestras principales banderas para cambiar esta sociedad.